Desde sus primeros años, Josué fue conocido por su entrega, su valor y su fe sin fisuras. Como miembro de la tribu de Efraín e hijo de Nun, pronto se convirtió en una figura clave en medio del largo y complejo viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Mientras Moisés guiaba al pueblo fuera de Egipto, Josué se forjaba como un fiel colaborador, observando de cerca la dirección divina y aprendiendo con humildad. Durante 4 décadas en el desierto, se consolidó como un hombre digno de confianza, valiente y dispuesto a servir sin buscar protagonismo. En uno de los momentos más reveladores, fue escogido como uno de los 12 exploradores enviados a inspeccionar Canaán. Mientras la mayoría regresó con temor, Josué y Caleb regresaron con esperanza, convencidos de que Dios cumpliría su promesa. Esta postura de fe firme ante lo imposible fue decisiva. No solo ganó el respeto de Moisés, sino que también lo posicionó como el heredero espiritual de un liderazgo sagrado, al servicio de un pueblo guiado por el Eterno. Cuando la vida de Moisés se aproximaba a su fin, Dios mismo indicó que Josué debía ser el nuevo conductor del pueblo de Israel. En un acto de profunda solemnidad, Moisés, obedeciendo al Señor, lo presentó ante la asamblea y lo animó con palabras de aliento. Le aseguró que el mismo Dios que lo había acompañado no lo abandonaría. La transición no fue solo una entrega de responsabilidad, fue una investidura sagrada, una afirmación de que el plan divino continuaría intacto bajo otra voz, otro corazón fiel. Aquellas palabras pronunciadas públicamente ante todo Israel no solo fortalecieron a Josué, sino que también tranquilizaron al pueblo. Sabían que Dios no cambia, y si Él había escogido a Josué, entonces el porvenir estaba asegurado. Desde ese momento, Josué supo que no caminaba solo. Cada paso, cada decisión, estaría sostenida por la presencia viva del Altísimo, quien lo guiaría en la empresa titánica de conquistar y establecer al pueblo en la tierra que fluye leche y miel. Con la partida de Moisés, Josué asumió el peso del liderazgo con una determinación nacida no de su fuerza, sino de la confianza en la dirección divina. En un momento crucial, Dios le habló directamente, recordándole que la tarea que le esperaba no podía realizarse con temor, sino con firmeza y valor. Las palabras fueron claras. Debía cruzar el Jordán con el pueblo y entrar en la tierra prometida. Ningún enemigo prevalecería contra él mientras permaneciera fiel. Esa promesa de acompañamiento constante fue un ancla para su alma. El mandato era exigente, pero también estaba lleno de gracia: ser fuerte, mantener el coraje y cumplir la ley que había recibido. Josué, en obediencia, comenzó a movilizar al pueblo. Ordenó a los oficiales preparar a la comunidad para una travesía inminente. En 3 días, cruzarían el río hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. La respuesta del pueblo fue unánime: lo seguirían donde los guiara, porque veían en él el reflejo de la presencia de Dios. El primer paso hacia la conquista fue dado con inteligencia y fe. Josué envió en secreto a 2 hombres para espiar Jericó, la ciudad amurallada que se alzaba como un bastión ante la entrada a Canaán. Estos exploradores, sabios y discretos, buscaron refugio en un lugar inesperado: la casa de Rahab, una mujer de reputación cuestionada pero de corazón sensible a la obra de Dios. Su hogar, incrustado en la muralla de la ciudad, se convirtió en un refugio providencial. Cuando el rey de Jericó supo de la presencia de extranjeros, envió soldados para capturarlos. Pero Rahab, con valentía, los escondió y desorientó a los emisarios del rey. Más tarde, confesó a los espías que el temor a Dios había invadido la ciudad. Declaró su fe en el Dios de Israel y suplicó que su familia fuera protegida cuando el juicio llegara. Los espías aceptaron, pidiéndole que colocara un cordón rojo en su ventana como señal de salvación. Esa señal sería el pacto silencioso entre su valentía y la misericordia de Dios. Una vez de regreso, los espías transmitieron a Josué un mensaje lleno de esperanza. Los corazones de los enemigos estaban abatidos. Esa revelación fortaleció el ánimo del pueblo y encendió la convicción de que Dios había preparado el camino. Sin embargo, el siguiente paso era monumental: cruzar el Jordán en plena crecida. Humanamente, era imposible, pero para los hijos de Israel era la ocasión perfecta para ver nuevamente el poder de su Dios. Josué ordenó al pueblo santificarse,
pues al día siguiente serían testigos de maravillas. Los sacerdotes, portadores del arca del pacto, liderarían la travesía. Cuando sus pies tocaran el agua, algo extraordinario sucedería. Y así fue. Las aguas se detuvieron, creando un camino seco por donde todo Israel cruzó. El arca permanecía en medio del cauce, como señal de que Dios abría paso a su pueblo. Al otro lado, Josué mandó erigir un memorial con 12 piedras del lecho del río. Cada piedra contaría a futuras generaciones que Dios, fiel a su promesa, había hecho lo imposible por amor a su pueblo. Con el Jordán a sus espaldas, el pueblo de Israel se enfrentaba a su primer gran desafío militar, Jericó. Sus murallas imponentes representaban un obstáculo formidable, pero Dios tenía un plan que iría más allá de la lógica humana. Josué recibió instrucciones precisas y extrañas. Debían marchar en silencio alrededor de la ciudad durante 6 días, una vez por día, con los sacerdotes tocando trompetas. Al 7º día darían 7 vueltas, y al final todo el pueblo gritaría con fuerza. Era un acto de obediencia total, una manifestación de que la victoria vendría de lo alto, no del poder humano. Cuando se cumplieron los 7 días, el grito del pueblo, unido al sonido de las trompetas, resonó con tal intensidad que las murallas cayeron. Fue una victoria sin espada, ganada por la fe. Rahab y su familia fueron rescatados tal como se prometió, y se integraron a Israel. Jericó cayó no solo como ciudad, sino como símbolo de que Dios cumple y actúa de manera sobrenatural para glorificarse. Tras el triunfo en Jericó, la confianza de Israel se encontraba en su punto más alto. Se disponían a conquistar Ai, una ciudad más pequeña. Esta vez, el número de soldados enviados fue reducido, confiando en una victoria fácil, pero el resultado fue devastador. Derrotados y humillados, los israelitas huyeron ante sus enemigos. El corazón del pueblo se llenó de temor y confusión. Josué, desconcertado, se postró ante el arca de Dios, clamando en busca de respuestas. Fue entonces que el Señor reveló la causa del desastre. El pecado había entrado en el campamento. Alguien había desobedecido, guardando para sí lo que debía ser destruido. Era necesario limpiar al pueblo. Acán, el culpable, fue confrontado y confesó. Su pecado trajo juicio no solo sobre él, sino sobre su casa. Aunque duro, este acto restauró la pureza en medio de Israel. Con el corazón renovado, Josué recibió nuevas instrucciones para atacar Ai, esta vez con estrategia y humildad. La victoria fue completa, una lección clara de que el éxito depende de la obediencia total a Dios. Con Ai bajo control, Josué condujo al pueblo a un acto de renovación espiritual. Subieron al monte Ebal, donde edificaron un altar al Señor conforme a las instrucciones de Moisés. Allí ofrecieron sacrificios y escribieron la ley de Dios sobre piedras, delante de toda la congregación. Este momento fue profundamente simbólico. No se trataba solo de victorias militares, sino de afirmar que el verdadero centro de su identidad era la palabra divina. La comunidad entera, desde los más ancianos hasta los niños, escuchó la lectura de las bendiciones y maldiciones contenidas en la ley. Fue un recordatorio solemne de que la obediencia traía vida y bendición, mientras que el apartarse de Dios traía ruina. Josué, consciente de la responsabilidad que tenía como guía espiritual, reafirmó públicamente el pacto entre Dios e Israel. Esta pausa en medio de la conquista demostró que el progreso sin devoción es vacío. El pueblo necesitaba permanecer conectado con la fuente de su fortaleza. A través de este acto, Israel renovó su propósito y recordó que más importante que conquistar tierras era conquistar el corazón en fidelidad al Altísimo. Las noticias del avance de Israel se propagaban con rapidez, generando temor entre los pueblos de Canaán. Un grupo de habitantes de Gabaón, comprendiendo que resistir era inútil, ideó una estrategia para asegurar su supervivencia. Se presentaron ante Josué con ropas desgastadas y provisiones envejecidas, fingiendo ser viajeros de tierras lejanas. Solicitaron un pacto de paz, apelando a la compasión y la fama del Dios de Israel. Josué y los líderes, sin consultar al Señor, aceptaron la alianza. Días después, descubrieron la verdad. Eran vecinos. Sin embargo, el juramento se había hecho y no podía romperse.
Los gabaonitas fueron asignados como servidores en el santuario, pero su astucia los salvó de la destrucción. Este episodio fue una lección dolorosa. La prisa y la apariencia pueden desviar al corazón más piadoso si no se busca primero la guía divina. Aún así, Dios redimió el error y lo integró en su plan. La historia nos enseña que hasta las decisiones precipitadas, cuando se entregan a Él con humildad, pueden transformarse en instrumentos de propósito eterno. Poco después del pacto con Gabaón, una coalición de 5 reyes cananeos se formó para castigar a la ciudad por haberse aliado con Israel. Cuando los gabaonitas clamaron por ayuda, Josué respondió sin vacilar. Guiado por el compromiso adquirido y por su responsabilidad espiritual, marchó toda la noche con su ejército. Al amanecer, los sorprendieron en batalla. En medio del combate, Josué clamó a Dios con fe audaz. Pidió que el sol se detuviera en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. El Señor escuchó y el día se alargó hasta que la victoria fue completa. Fue una manifestación única del poder divino en favor de su pueblo. Aquella jornada quedó grabada en la memoria de Israel como testimonio de que Dios no solo pelea por su pueblo, sino que incluso el curso del cielo obedece a su voluntad. Este milagro no solo aseguró una victoria militar, sino que reafirmó que los cielos están del lado de quienes caminan en obediencia. La fe puede detener el tiempo cuando se alinea con el propósito eterno de Dios. Con los reyes derrotados, Josué continuó una campaña estratégica por el sur de Canaán, conquistando ciudad tras ciudad. La victoria fue completa porque el pueblo se mantuvo firme y Dios peleaba por ellos. Cada paso de esta gesta demostraba que la conquista no era un simple asunto de guerra, sino una expresión de la justicia divina que obraba a través de un pueblo consagrado. Al norte, una nueva coalición se levantó con ejércitos aún más poderosos. Pero Josué, fortalecido por experiencias pasadas, no se intimidó. Avanzó con valentía, sabiendo que el respaldo del cielo no se mide por el número de soldados, sino por la fidelidad del corazón. En cada enfrentamiento, la dirección de Dios fue evidente, guiando estrategias, infundiendo valor y garantizando resultados. Con cada territorio conquistado, Israel se acercaba a la promesa cumplida. Estas victorias también recordaban que cuando Dios ordena avanzar, el temor debe ceder paso a la obediencia. En cada rincón conquistado se proclamaba una verdad eterna. No hay fortaleza que resista al propósito de Dios cuando su pueblo camina bajo su sombra. Tras años de batallas, Josué recibió de Dios la orden de distribuir la tierra conquistada entre las tribus de Israel. No fue una simple repartición geográfica, sino un acto espiritual. El cumplimiento tangible de una promesa ancestral hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Cada porción fue determinada bajo dirección divina, no por ambición humana. Se utilizó el sorteo como método para reflejar que era el Señor quien decidía la herencia de cada tribu. El tabernáculo fue establecido en Silo, convirtiéndose en el corazón espiritual y administrativo del nuevo orden. También se designaron ciudades de refugio para quienes hubiesen cometido homicidios involuntarios, mostrando que la justicia de Dios no solo castiga, sino también protege al inocente. Los levitas, encargados del culto, recibieron ciudades específicas en lugar de tierras. La organización del pueblo no era solo política, era teocrática. Todo giraba en torno a la presencia y voluntad de Dios. Esta etapa de asentamiento fue una invitación a construir no solo casas, sino vidas firmemente arraigadas en la fe. Dios no solo entrega tierra, Él prepara corazones para habitarla. Con el pueblo establecido en sus heredades, Josué, ya avanzado en edad, convocó a los líderes de Israel. Con voz firme y sabiduría acumulada en años de obediencia, les recordó todo lo que Dios había hecho, cómo los había liberado, sostenido y establecido. Les exhortó a no mezclarse con las naciones paganas ni adoptar sus costumbres. La fidelidad a Dios debía ser la base de su permanencia en la tierra. Les advirtió que alejarse del pacto traería consecuencias graves. Su mensaje no fue de reproche, sino de amor paternal. Deseaba que la nueva generación no olvidara que cada victoria, cada avance, era fruto de la misericordia divina. Era el momento de decidir a quién servir. Josué pronunció una de las declaraciones más conocidas y profundas de la Escritura: «Yo y mi casa serviremos al Señor».
Con esta afirmación marcó una dirección clara, un legado para su familia y para la nación. Cada hogar debía tomar una postura clara ante Dios. Era una llamada urgente a renovar el compromiso con el Creador, fuente de todo bien. Reunido todo el pueblo en Siquem, Josué lideró una ceremonia de renovación del pacto. En ese lugar cargado de historia sagrada, recordó las maravillas que Dios había obrado desde Egipto hasta el presente. Con el corazón de un padre espiritual, instó a la nación a rechazar los ídolos y servir al Señor con sinceridad. El pueblo, con una sola voz, reafirmó su compromiso de lealtad. Josué estableció estatutos y escribió todo en el libro de la ley. Luego erigió una piedra grande como testigo visible de este pacto, colocándola bajo una encina junto al santuario del Señor. Esta piedra no hablaba, pero testificaba. Era un recordatorio constante de que cada palabra pronunciada delante de Dios tenía peso eterno. No era solo una declaración pública, sino una alianza profunda del corazón. La renovación del pacto no era el fin de una etapa, sino el comienzo de una vida consagrada. Así como ellos renovaron su compromiso, hoy también somos llamados a reflexionar, a consagrar nuevamente nuestras vidas y a proclamar con firmeza que serviremos a Dios con todo el corazón. Josué, siervo del Señor, cerró su vida con dignidad y propósito. A los 110 años fue sepultado en su heredad, en una tierra que conocía no solo por haberla pisado, sino por haberla conquistado junto a Dios. No dejó riquezas ni monumentos de oro, pero su legado fue mucho mayor. Un pueblo que habitaba la promesa, una nación instruida en la fidelidad y una historia grabada en la memoria de generaciones. Su vida fue una ofrenda continua, un ejemplo de cómo la obediencia, la fe y el liderazgo piadoso pueden transformar la historia. Ahora, ese legado nos interpela. Estamos dispuestos a caminar en obediencia, aun cuando el camino sea incierto. Nos mantenemos firmes en la fe, como Josué, aun cuando otros duden. Hoy, como en los días de Josué, Dios busca corazones dispuestos. Te invito a profundizar en su palabra, a orar con sinceridad, a compartir este mensaje de fe y esperanza. Dale me gusta a este video, compártelo con quienes necesitan aliento y suscríbete para seguir creciendo juntos en el camino espiritual. Dios sigue obrando. Sigamos firmes, como Josué.